Durante 2 años, la radio alemana no dejó de hundir el mismo barco. Las emisiones anunciaron una y otra vez, con tono triunfal, que el portaaviones británico Ark Royal había sido finalmente enviado al fondo del mar. Y el Ark Royal, como si se burlara de ellos, regresaba cada vez al puerto tranquilamente, intacto y sin ningún daño. El Ark Royal se convirtió en una leyenda para ambos bandos de la guerra. El barco indestructible, el portaaviones que el enemigo había hundido una docena de veces en las ondas de radio, pero que en realidad nunca logró hundir ni una sola vez. Era el buque de guerra más famoso de la Marina Real. Sus aviones torpederos acababan de dejar inmóvil al poderoso Bismarck y habían destrozado el orgullo de la flota alemana. Y entonces, una tranquila tarde de noviembre de 1941, en las aguas en calma a la vista de Gibraltar, un único torpedo lanzado desde un submarino acabó por alcanzarlo. Lo que sucedió a continuación fue uno de los hundimientos más extraños de toda la guerra. Era tan difícil hundirlo que su supervivencia se había convertido en una broma nacional. Este buque se hundió de un solo golpe. Sin embargo, se hundió tan lentamente, durante tantas horas, que todos los miembros de la tripulación, más de 1500, sobrevivieron, salvo uno. Para comprender cómo se perdió finalmente el Ark Royal, que parecía insumergible, y por qué esa pérdida fue a la vez una catástrofe y casi un milagro, debemos remontarnos a los años en que era el buque más perseguido de los mares. Cuando el Ark Royal entró en servicio en 1938, era un buque verdaderamente nuevo. Inglaterra ya había construido portaaviones anteriormente, pero la mayoría de ellos eran buques reconvertidos a partir de cascos de antiguos buques de guerra o cruceros, a los que se les había añadido una cubierta plana. El Ark Royal, en cambio, era diferente. Había sido diseñado desde su quilla como un buque de flota moderno y casi todo en él apuntaba al futuro de la guerra naval. En sus dos cubiertas de hangares superpuestas podía transportar entre 50 y 60 aviones, un número mucho mayor que el de los buques anteriores. Contaba con una cubierta de vuelo larga y sin obstáculos que se extendía a lo largo de todo el casco, potentes lanzadores para lanzar sus aviones al aire y un diseño rápido y elegante que le permitía navegar a la misma velocidad que la flota. Con más de 22.000 toneladas, era un buque gigantesco y majestuoso, y era exactamente lo que parecía, un presagio del futuro. Para su propia defensa, llevaba una pesada batería compuesta por 16 cañones de doble propósito y docenas de armas más pequeñas. Su casco, por su parte, estaba dividido en compartimentos estancos en forma de panal de abejas con el fin de mantener el buque a flote incluso tras sufrir daños graves. Su superestructura de una sola isla, situada a estribor, albergaba el puente de mando y la chimenea, dejando el resto de la cubierta libre para el vuelo. El buque, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos, era lo suficientemente rápido como para navegar a la misma velocidad que los acorazados y cruceros de la flota. Cada detalle del buque había sido cuidadosamente pensado por los diseñadores, que comprendían que la verdadera medida del poder naval ya no era el acorazado, sino el portaaviones. El buque entró en servicio mientras el mundo se precipitaba hacia la guerra y, desde sus primeros días, estuvo presente en todos los lugares donde los combates eran más intensos. La maquinaria propagandística alemana se centró en él casi de inmediato. Hundir un portaaviones británico habría sido una victoria colosal, y el Ark Royal era el más grande y famoso de todos. Por eso, el enemigo anunció en repetidas ocasiones que el buque había sido hundido, con la esperanza de que, si se repetía lo suficiente, se convirtiera en realidad o, al menos, minara la moral de los británicos. En Alemania se acuñaron incluso medallas conmemorativas para celebrar el hundimiento del buque. Algunas de ellas se atribuían a hundimientos que nunca habían tenido lugar.
El locutor de propaganda, al que los británicos apodaban Lord Howe Howe, convirtió constantemente al buque en objeto de burla y preguntó una y otra vez por la radio: ¿dónde está el Ark Royal? Como si el hecho de que Inglaterra no confirmara la pérdida del buque demostrara que éste había desaparecido. Al final, fue él mismo quien se convirtió en objeto de burla. Cada vez que esta pregunta se difundía a través de las ondas de radio, la respuesta era la misma. El Ark Royal estaba en el mar, cumpliendo su misión y muy vivo. Sin embargo, cada vez que se lanzaba esta acusación, el Ark Royal reaparecía. En el Mediterráneo, en el Atlántico, frente a las costas de Noruega, en cualquier lugar donde la Armada Real más necesitara un portaaviones. En los primeros meses de la guerra, los aviones del buque habían cazado a los incursores alemanes en el Atlántico Sur y habían contribuido a acabar con uno de ellos. En 1940, frente a las costas de Noruega, mientras Inglaterra luchaba por detener la invasión alemana, los aviones del buque habían combatido sobre los fiordos. Y en el verano de 1940, en uno de los episodios más dolorosos de la guerra, los aviones del buque participaron en el ataque contra la flota francesa en Mers el-Kebir. En aquel momento, Inglaterra, temiendo que los poderosos buques de guerra franceses cayeran en manos de los alemanes, abrió fuego contra su antiguo aliado. Allí donde los combates eran más intensos, el Ark Royal parecía estar presente, y cuanto más se le veía, más ansiaba el enemigo deshacerse de él. Suscríbete y dale a me gusta, porque tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas. Curiosamente, el arma secreta del buque era uno de los aviones más anticuados de la guerra. La principal fuerza de ataque del Ark Royal era una flota de torpederos Fairey Swordfish. Estos aviones biplanos, con cabina abierta y tren de aterrizaje fijo, parecían pertenecer no a esta guerra, sino a la anterior. Eran extremadamente lentos, frágiles, y los pilotos los habían apodado cariñosamente stringbacks. Los cazas enemigos podían rodear a un Swordfish y desmembrarlo pieza a pieza. Sin embargo, estos anticuados y pesados biplanos que volaban a baja altura y lentamente justo por encima de las olas se convertirían en una de las armas más letales de la Marina Real, pues un torpedo lanzado por un avión lento y estable podía destrozar el casco incluso del buque de guerra más grande que flotara en el mar. Al fin y al cabo, la velocidad no lo era todo. Un Swordfish podía volar tan lento y tan bajo sobre las olas que, con una paciencia que ningún avión más rápido habría podido igualar, dirigía el torpedo hacia el objetivo y, soportando daños que parecían imposibles para algo tan frágil, regresaba a su base sacudido y acribillado. Estos anticuados aviones biplanos se lanzaban una y otra vez al fuego de los cañones enemigos y regresaban tras haber cambiado el curso de la guerra. Durante gran parte de los años 1940 y 1941, el Ark Royal, con base en Gibraltar, fue el corazón de la famosa flota denominada Force H, que patrullaba el Mediterráneo occidental. Se trataba de una misión implacable e incesante. Desde la cubierta del buque despegaban aviones para combatir a la flota italiana, llevar sus valiosos cazas a la isla de Malta, que se encontraba sitiada, y dar caza a los incursores alemanes que merodeaban por las rutas marítimas. El barco se vio bajo fuego en numerosas ocasiones, fue bombardeado y sufrió ataques con torpedos. Sin embargo, los disparos fallaban por los pelos cada vez. La leyenda del barco insumergible crecía con cada misión de la que salía con vida, hasta tal punto que tanto su propia tripulación como sus enemigos empezaron a creer, a medias, que había algo mágico en él. Llevar cazas a Malta era una de las misiones más peligrosas. El portaaviones tenía que adentrarse en las profundidades del mar,
dominado por aviones enemigos, acercarse lo suficiente a la isla para lanzar los cazas de corto alcance y, a continuación, cambiar de rumbo y escapar antes de que los bombarderos lo localizaran. Una y otra vez se acercaba sigilosamente. Lanzaba los cazas Spitfire y Hurricane hacia la isla en llamas y se alejaba de nuevo. Los cazas que transportaba el buque eran como un salvavidas que ayudó a Malta a sobrevivir en sus meses más oscuros. Y entonces, en mayo de 1941, llegó la misión que grabaría su nombre en la historia para siempre. El orgullo de la Armada alemana. El gigantesco y nuevo acorazado Bismarck había salido al Atlántico y navegaba libremente entre los convoyes. De hecho, en cuestión de minutos ya había hundido al crucero de batalla británico Hood. Toda la Armada Real se lanzó a una persecución desesperada para localizar y detener al Bismarck antes de que desapareciera en un puerto francés para ser reparado. Voy a explicar qué hicieron exactamente los aviones del Ark Royal contra el Bismarck. Pero primero hay que comprender por qué este gran buque de guerra estuvo a un pelo de escapar. Porque todo dependía de un único ataque, casi desesperado. Durante días, el resultado de la persecución fue incierto. El Bismarck había eludido a sus perseguidores y avanzaba a toda velocidad hacia las aguas seguras de la Francia ocupada. Por su parte, los buques británicos que lo perseguían se habían quedado sin combustible y se habían quedado rezagados. Si llegaba al puerto, sería reparado y volvería a hacerse a la mar, y la destrucción de los convoyes volvería a comenzar. Ya solo quedaba una fuerza capaz de atraparlo. La Fuerza H, procedente de Gibraltar, que transportaba el Ark Royal y los aviones Swordfish. Todo dependía de aquellos lentos y antiguos biplanos. Si no lograban detener al Bismarck, o al menos reducir su velocidad, el buque escaparía sin problemas. La solución estaba en sus manos. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo que nadie había previsto. El Ark Royal envió a los aviones Swordfish a las peores condiciones de vuelo imaginables. Una tormenta atlántica que aullaba, acompañada de olas gigantes y lluvia torrencial. En esas condiciones, todos los aviones deberían haber permanecido en cubierta. Los viejos biplanos despegaron con dificultad, localizaron al enemigo y pasaron al ataque. Se abrieron paso a través del intenso fuego antiaéreo de la tormenta y lanzaron sus torpedos a muy corta distancia. Y fue precisamente en ese momento cuando el ataque estuvo a punto de acabar en una catástrofe totalmente diferente. La primera oleada de Swordfish, lanzados en medio de la niebla, avistó un buque de guerra debajo de ellos y, al descender en picado para atacar, lanzaron sus torpedos. Pero, horrorizados, se dieron cuenta de que el buque al que atacaban no era el Bismarck, sino un crucero británico, el Sheffield, que había sido enviado al frente para seguir al enemigo. Lo que evitó la catástrofe fue pura suerte. Los torpedos, equipados con un nuevo tipo de detonador magnético, explotaron inofensivamente en el mar agitado o fueron desviados por el Sheffield y ninguno alcanzó su objetivo. La tripulación, conmocionada, regresó al Ark Royal, reequipó sus aviones con espoletas de contacto fiables y zarpó por segunda vez al caer la tarde. Esta vez encontraron el barco correcto. La mayoría de los torpedos fallaron o se desviaron. Sin embargo, uno de ellos impactó en la popa del Bismarck, el único punto que realmente podía ser decisivo, y bloqueó bruscamente su timón. En ese preciso instante, el buque de guerra más grande de la flota alemana perdió su capacidad de maniobra. Ya no podía poner rumbo a Francia. Solo podía esperar la llegada de la flota de guerra británica, trazando un círculo lento e impotente. Pero la prueba más dura aún les esperaba. A la mañana siguiente, los buques de guerra británicos alcanzaron al Bismarck, que había perdido su capacidad de maniobra, y lo bombardearon hasta convertirlo en una ruina en llamas. El buque se hundió en el fondo del Atlántico,
llevándose consigo a la mayor parte de su enorme tripulación. Esta fue una de las victorias más famosas de la historia de la Armada Real, y en el centro mismo de esa victoria se encontraba el Ark Royal. Un puñado de aviones biplanos de modelo antiguo que volaban en condiciones meteorológicas en las que no se les debería haber permitido hacerlo. Habían asestado el único golpe que convirtió una persecución desesperada en una victoria. El barco que los alemanes fingían estar hundiendo acababa de hundir el buque de guerra más poderoso que habían tenido hasta entonces. Su leyenda ya estaba completa y su fama se había extendido por todo el mundo. El Ark Royal continuó durante 6 meses más con su interminable y agotadora misión en el Mediterráneo. Transportó aviones de caza a Malta, protegió convoyes y desafió al enemigo a que lo tocara. Y durante todo ese tiempo, la fe en su vida mágica se hizo aún más profunda. Había sido blanco de más ataques que casi cualquier otro barco que navegara por el mar y había salido ileso de todos ellos. Para su tripulación, era más que un simple barco. Era un barco afortunado, un hogar flotante que siempre los traería de vuelta. Esa creencia, por muy reconfortante que fuera, acabaría siendo lo más peligroso a bordo. El 13 de noviembre de 1941, el Ark Royal se dirigía hacia Gibraltar tras haber enviado otro grupo de aviones a Malta. El mar estaba en calma. El peligro parecía haber pasado y este gigantesco portaaviones estaba a punto de llegar a casa. Lo que nadie sabía era que un submarino alemán, el U-81, se había infiltrado en la ruta de los barcos que regresaban. Su comandante apuntó al objetivo más grande que vio en su periscopio y disparó. Un único torpedo, avanzando por las tranquilas aguas, impactó en el costado de estribor del Ark Royal, en la parte inferior, cerca de las salas de calderas. Y el barco, al que se consideraba insumergible, se vio finalmente sacudido por este golpe. En los compartimentos inundados, un puñado de hombres en las salas de calderas y máquinas sufrió el impacto inicial de la explosión. El gigantesco barco se tambaleó y perdió velocidad. Al principio, la situación no parecía grave. Solo un torpedo había impactado en un barco enorme y de construcción robusta. Sin embargo, el agua comenzó a entrar por la gran brecha lateral y el Ark Royal empezó a escorarse lenta y progresivamente hacia estribor. Es aquí donde la historia da un giro despiadado, ya que la inundación que siguió no debería haber sido mortal y, de hecho, casi no lo fue. Los daños eran graves, pero superables. Un portaaviones de ese tamaño debería haber sido capaz de controlar el agua, corregir la escora y recorrer, aunque con dificultad, la corta distancia que le separaba de Gibraltar. En cambio, se desencadenó una serie de problemas. Las compuertas estancas y las tapas de las bodegas de vital importancia se habían dejado abiertas. En los compartimentos inundados se cortó la electricidad y con ello las bombas y las luces dejaron de funcionar. Los intentos de evitar la inundación desviando el agua hacia el otro lado del buque también fracasaron. A medida que pasaban las horas, lenta y casi suavemente, el gigantesco portaaviones siguió escorándose cada vez más. Sin embargo, aunque el control de daños fracasó, la evacuación rozó lo milagroso. Dado que el Ark Royal se hundió muy lentamente durante más de 14 horas, hubo tiempo para hacer algo que casi nunca es posible cuando se pierde un buque de gran tamaño. Hubo tiempo para evacuar a la tripulación de forma ordenada y sin prisas. Los destructores se acercaron al portaaviones escorado y rescataron a cientos de personas. A los demás se les evacuó en botes, barco a barco, grupo a grupo. Toda la tripulación del Ark Royal fue trasladada a un lugar seguro. Mientras tanto, el portaaviones se inclinaba cada vez más sobre el mar en calma. De las más de 1.500 personas que se encontraban a bordo cuando impactó el torpedo, todas fueron rescatadas excepto una.
El único hombre que perdió la vida en la primera explosión fue la única baja que se registró en el buque que, según el enemigo, había hundido una docena de veces. Posteriormente, una investigación oficial examinó en detalle qué había fallado y las conclusiones a las que llegó fueron inquietantes. La investigación concluyó que el Ark Royal no debería haber naufragado en absoluto. Un mejor entrenamiento, las compuertas de las bodegas cerradas y una intervención más rápida ante la entrada de agua podrían haber salvado el buque. Las lecciones extraídas de esta pérdida se analizarían minuciosamente y se aplicarían para garantizar la supervivencia de otros portaaviones en las fases posteriores de la guerra. El comandante del buque fue sometido a un consejo de guerra por esta pérdida. Fue un final amargo para el hombre que había asumido el mando del buque más famoso de la flota. En las primeras horas del 14 de noviembre, más de un día después de haber sido alcanzado, el Ark Royal acabó por escorarse por completo y se hundió en las aguas que durante tanto tiempo había defendido, no muy lejos de Gibraltar. El barco insumergible había desaparecido. Al final, lo que lo hundió no fueron los cañones ni las bombas del enemigo, sino un único torpedo afortunado y la imposibilidad de hacer frente a la fuerza del mar. Sin embargo, al mismo tiempo, la pérdida de este barco fue una de las mayores historias de supervivencia de la guerra. Casi toda la tripulación, hasta el último hombre, fue rescatada del barco que se hundía. Su nombre no desapareció junto con el barco. Esas 14 horas que transcurrieron hasta que el barco se hundió fueron un fracaso en el control de daños. Pero esas mismas 14 horas dieron a 1.500 hombres el tiempo necesario para abandonar el barco. Esa misma lentitud fue tanto el defecto del barco como la salvación de su tripulación. Rara vez en la guerra un fracaso ha salvado tantas vidas de forma tan silenciosa. La leyenda del Ark Royal era tan poderosa que la Armada Real le otorgó ese nombre en repetidas ocasiones a los portaaviones que le sucedieron. De este modo, durante el resto del siglo y más allá, siempre habría un Ark Royal en algún lugar del mar. Un Ark Royal que portara el recuerdo de aquel buque que el enemigo nunca logró hundir por completo. El enemigo había intentado hundirlo por radio durante 2 años, pero no lo había conseguido. Y cuando finalmente lo hundió de verdad, tampoco logró acabar con el nombre del barco. Quizá esta sea la inmortalidad más extraña que un barco pueda alcanzar. Que el enemigo anuncie una y otra vez su destrucción y, precisamente por eso, su nombre nunca caiga en el olvido. Si esta historia se te ha quedado grabada, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Fue el hundimiento del Ark Royal un fracaso que nunca debería haber ocurrido, o fue el rescate de toda la tripulación, salvo una persona, una victoria en sí misma? Suscríbete y quédate con nosotros, porque la próxima historia que contaremos es aún más difícil de creer.